Bueno, muy buenos días. Seguidamente expondré algunas ideas sobre la persona humana, el derecho a la vida y el aborto. En primer lugar, cabe recordar que de acuerdo al artículo 19 del Código Civil y Comercial, la existencia de la persona humana comienza con la concepción, en la que se crea un nuevo ser. Eso mismo acaba de afirmar la Academia Nacional de Medicina en su reciente declaración del 22 de marzo último, reiterando de tal manera declaraciones anteriores. Y es precisamente desde ese momento, de la concepción, que la vida humana merece protección jurídica, no produciéndose en el embrión de allí en adelante ningún cambio ontológico. Cada etapa del desarrollo del embrión exige la anterior, ya que se trata de la misma realidad, del mismo ser, que no llegará nunca a ser humano si no lo es ya entonces. También para la Constitución Nacional la vida humana comienza con la concepción. En efecto, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, se incorporaron a la misma distintas convenciones internacionales, entre otras la Convención sobre los Derechos del Niño, que nuestro país aprobó mediante la Ley 23849, la que formuló una reserva en el sentido de que debe interpretarse que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Y en el artículo 6 de dicha convención se establece que los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y que los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Resulta claro, por tanto, que no se puede sostener que todo niño tiene derecho a la vida y a la vez afirmar que algunos no tienen ese derecho. Además, en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, se establece la protección del niño desde el embarazo, de lo que resulta el reconocimiento del derecho a la vida desde antes del nacimiento. Por todo lo cual, la Corte Suprema de Justicia sostuvo, en el caso Portal de Belém, que el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva y que resulta garantizado por la Constitución Nacional, derecho presente desde el momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional. Eso mismo dijo la Corte en un fallo posterior al conocido caso Sánchez. Ahora bien, si para nuestro país se es niño desde la concepción y si como resulta de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados partes, entre ellos la Argentina, reconocen que todo niño tiene derecho a la vida, debiendo garantizar ese derecho, la Argentina no puede dictar una ley permitiendo el aborto. La persona humana tiene una dignidad intrínseca, objetiva, poseída por todos, que es inherente a su carácter de persona, lo que le confiere una serie de derechos fundamentales de carácter inviolable y que no pueden ser impunemente conculcados, entre otros, a que se respete su vida desde el comienzo de su existencia. Y ese derecho es patrimonio de todo hombre por el solo hecho de serlo, por lo que no puede encontrarse a disposición de la voluntad, mayoritaria o no, de las demás personas. Las personas no tienen distintos grados de dignidad, debiendo recordar que el artículo 51 del Código Civil y Comercial dispone que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. El abandono del principio de la indisponibilidad de la vida humana podría llevar, más tarde o más temprano, al principio opuesto de la disponibilidad absoluta de la misma. Cuando la libertad suprime la vida, es una libertad que se suprime a sí misma. El aborto no puede nunca celebrar la libertad porque su fin es suprimir la vida. En el aborto se suprime la libertad del niño que va a nacer. Es usual escuchar como uno de los argumentos a favor del aborto que la mujer tiene derecho a disponer de su cuerpo, como si la persona por nacer en cualquier estadio de desarrollo en el que se halle fuera una parte de la madre, lo que no es así. El ser que está en el vientre de la mujer no es una parte de su cuerpo, sino un cuerpo distinto, que tiene una identidad genética propia y que inclusive puede tener una sangre incompatible con la de su madre. Como dice Julián Marías, la persona por nacer no es parte del cuerpo de la mujer, sino que se encuentra alojado en el mismo. Además, la mujer no es la única protagonista en el tema del aborto, puesto que también existen al menos otros dos. El padre, cuyo derecho a proteger su paternidad y la existencia de su hijo no puede ser desconocido, y el niño bajo el plan de exterminación que se encuentra indefenso, sin voz y a merced del arbitrio de su madre.
Lo cierto es que resulta una sorprendente contradicción el hecho de que, no obstante reconocerse a los derechos humanos como inherentes a toda persona y previo a toda constitución y legislación, y justo en una época en la que se afirma públicamente el valor de la vida, el derecho a la vida misma queda prácticamente negado y conculcado, en particular en uno de los momentos más emblemáticos de la existencia, como es en la primera etapa de su desarrollo. Nunca, escuchen bien, nunca en la historia mundial se cometieron tantos atentados contra la persona concebida en el seno materno como los perpetrados en el curso de las últimas décadas, siendo realmente aterradora la cantidad de víctimas de este nuevo holocausto. No desconozco, sino por el contrario, las difíciles situaciones en las que pueden encontrarse muchas mujeres con motivo de su embarazo, con respecto a lo cual debe actuar el Estado. Creo que se deben prevenir los embarazos no deseados y respetar, ayudar y atender a las madres que no quieren o no pueden criar a sus hijos. Pero ello, que es ciertamente relevante, se haya muy alejado de aprobar una legislación que permita matar al ser humano cuando se halla en el vientre de su madre. Y aunque existiera un conflicto entre ambos, deben prevalecer los derechos del niño como establece expresamente la Convención sobre los Derechos del Niño, debiendo en todo caso facilitarse su adopción por terceras personas. El Estado nunca debe involucrarse en la eliminación de seres humanos inocentes, ya que su verdadera obligación es de garantizar su interés superior y su supervivencia. Los legisladores deben tener muy presente que las normas que se sancionen a nivel nacional o provincial que autoricen la muerte provocada de modo directo de una persona inocente carecen de validez constitucional, lo que es así mientras no sea reformada la Constitución, resultando irrelevante que los afectados tengan unas horas, una semana o 3 meses de gestación, pues todas las personas desde su concepción tienen el mismo derecho a la vida. La aprobación del aborto implica el desconocimiento de la dignidad que tiene toda persona humana, no pudiendo haber verdadera democracia si no se reconoce la dignidad de cada persona y no se respetan sus derechos. Muchas gracias.